Bueno, buenos días a todos, muchas gracias en primer lugar al Comité Evaluador por haber aceptado este trabajo, el cual es un área que consideramos vacante desde la Defensa Nacional en el marco de las ciencias sociales, el estudio de las lenguas extranjeras. Las guerras han existido desde tiempos remotos, inmemorables, desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, como desde la Guerra de Corea, la Guerra de Malvinas, o de la Guerra de Vietnam, a la Guerra de los Balcanes, hasta los conflictos recientes que están sucediendo entre Ucrania y Rusia, siempre se han abordado de distintas perspectivas. Las perspectivas siempre fueron desde la estrategia, la logística, el personal, el armamento, desde lo legal, derechos humanitarios, desde lo geográfico, la posición geográfica. En definitiva, nunca se abordó una línea de investigación relacionada con el estudio de las lenguas extranjeras. Cuando digo lenguas extranjeras, en un primer momento se podría asumir que podría ser el idioma inglés, pero en realidad hoy por hoy hablamos de lenguas extranjeras porque incluye a la gran mayoría de lenguas que surgen cuando surge un conflicto. Entonces, este trabajo, el objetivo que tiene es demostrar, sacar a la luz, que todos estos conflictos que hubieron en la historia tuvieron y tienen una historia oculta, que en la literatura se dice, se comenta de que, o se certifica de que ha sido oculta o no ha sido estudiada. En el Reino Unido, principalmente en los países europeos y en América, estas líneas de investigación ya están siendo estudiadas. Sin embargo, en nuestro país sigue siendo una línea vacante. Por eso, nosotros vamos a estudiar, vamos a... Téngame la diapositiva, abrísela. Por eso nosotros pretendemos en este trabajo, a través de una revisión bibliográfica que realizamos desde el punto de vista de la lingüística y de la psicopedagogía, ver cuáles fueron realmente los roles que tuvieron las lenguas extranjeras en los conflictos. Para eso queremos examinar realmente si las lenguas extranjeras fueron importantes, cuál fue la preparación que tuvieron los integrantes en un conflicto antes de su despliegue. Y realmente queremos destacar, o lo que surge a la luz, es el rol que cumplen o cumplieron, porque siguen cumpliendo en la actualidad, dos actores importantes en los conflictos como son los traductores y los intérpretes. Finalmente, queremos demostrar los distintos acontecimientos o lo que realizó a cabo después del conflicto de Malvinas, una revisión de qué hizo la política nuestra para instrumentar el estudio de lenguas extranjeras en las Fuerzas Armadas. Como lo dije recientemente, entonces, la literatura, distintos autores contemplan que las lenguas extranjeras fueron ocultas, es una línea que no fue investigada, las lenguas extranjeras son importantes para las relaciones internacionales y podemos seguir hablando muchos aspectos relacionados con este tema y la parte de los conflictos. Pero nosotros para abordar este tema vamos a abordar tres situaciones brevemente que sucedieron en la historia. Y por supuesto, enfrente mío tengo un auditorio que son avesados, muchos de ellos en la parte estratégica y conocen en detalle quizá lo que pasó en estos conflictos. El primero de ellos tiene que ver con la liberación de Europa en 1944 por las tropas aliadas, liberación desde el punto de vista de los aliados, porque los alemanes tenían otra perspectiva, como que se tomaban como que fueron invadidos. El segundo caso es la invasión y la primera ocupación de Alemania en 1946, cuando el enemigo el alemán es derrotado y se encuentra en posesión de las fuerzas aliadas. Y finalmente vamos a hacer un abordaje sobre el conflicto de Malvinas. Para el primer caso, desde el punto de vista lingüístico, el comando aliado tomó con mucha responsabilidad el hecho de que las tropas aliadas iban a ingresar y se iban a desplazar por distintos países en el continente europeo. Ellos sabían de que la comunidad que lo iba a recibir de una manera positiva, se esperaba eso, dado que iban en su liberación. No querían que los soldados aliados cometan o hagan el mismo rol
o las mismas atrocidades que en ese momento estaban llevando a cabo los alemanes. Por lo tanto, se preocuparon de que las tropas aliadas, cuando digo tropas aliadas, en este caso el marco de estudio etnográfico, el marco para estudiar esta ponencia, son las tropas canadienses, británicas y americanas. Consideraban de que estas tropas tenían que ser embajadores, no tan solo de sus países, sino también embajadores lingüísticamente. Para ello desarrollaron y tomaron a cabo distintas medidas. Una de las medidas que tomaron fue una medida que podemos lingüísticamente llamar de saturación. ¿En qué consistía esta medida? Consistía por dos canales distintos. El primer canal era un canal de una radio que por 6 semanas se transmitió en realidad 6 semanas previo al desembarco, se transmitían y se daban clases de francés. Las clases comenzaban en un sistema de enseñanza, la pedagogía enseñada era rutinaria y era por repetición, es decir, se daban clases en francés desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Estas clases, en sus primeros pasos, en sus primeros inicios, eran vocabulario muy básico para socializar, como lo podemos ver: ¿querés un cigarro? Soy casado, no soy casado, gracias, esto está rico. Esas clases que se dan por repetición en el día 1, el día 2 se repetían a primera hora del día y en la segunda parte del día comenzaba una saturación con frases que eran nuevas. El tercer día se repetía lo del día 2 y en el tercer día se incorporaban frases nuevas y el cuarto día se hacía una repetición de los 3 primeros días. Esto se realizó por 6 semanas, sumado a que había una publicación americana que se llamaba Young, y es en esa revista, que era como un boletín, también comenzaron a usarse estas frases para que el personal de las tropas aliadas comience a familiarizarse con el idioma francés. Lo importante de esta primera postura, o de esta primera marco de estudio, es de que hubo una idea de socialización. Hubo una idea por parte del comando aliado de que las tropas aliadas debían socializar y debían ser amables con la gente, la población en Europa. Sabían de que las tropas aliadas podían cometer algunos errores. Lo que no contemplaban eran de que esos errores sean peor que lo que cometían los alemanes. Es decir, decían, si tienen que tomar vino y tienen que emborracharse, no lo podemos evitar, pero por lo menos puedan comunicarse y sepan cómo hacerlo. Como sabían además que las tropas aliadas iban a desplazar por distintos países, se preparó una guía de bolsillo, una guía impresa con un manual, también con frases breves. Y lo curioso de esto es de que en ese manual no tan solo se incluían los idiomas francés, como ya lo habíamos dicho, que se daban en clases radiales, sino que se incluyó alemán, italiano, griego y noruego. Lo curioso de esto es de que la política se daban consejos de cómo debían comunicarse, es decir, aquellos que por ahí no prestaron atención a la familiarización del nuevo idioma. En el caso del noruego es un idioma que es muy similar al alemán, porque el alemán es similar en algunas cuestiones al inglés. Por lo tanto, se les sugería que en el caso que tengan que hablar noruego, lo hagan de manera pausada. ¿Por qué? Porque la característica del idioma noruego es que se pronuncia tal cual se escribe. Por lo tanto, se les sugería, si no se pueden comunicar, lean pausado lo que está escrito para establecer la comunicación. Y en el caso que tengan un vocabulario básico, no se aconsejaba no realizar preguntas difíciles para obtener respuestas que no podían ser entendidas. En definitiva, había una idea que era proclive a la comunicación, para evitar estas barreras idiomáticas con la comunidad local. La importancia de los idiomas para el comando aliado en esta primera etapa, en el primer caso que analizamos, realmente fue importante. Trabajaron mucho y de hecho surgió efecto. Ellos sabían de que el desplazamiento iba a ser temporario, porque el objetivo era llegar a Alemania. Por lo tanto, querían de que esa relación que iba a ser esporádica, contemporánea, sea una relación positiva para la comunidad y que tengan un recuerdo positivo cuando este avance se termine. El segundo caso que analizamos es el caso de 1945-1946, cuando ya las tropas se encuentran en Alemania. Alemania se divide y la posición lingüística en este caso es totalmente diferente a la primera. Es decir, mientras que en el primer caso la idea era la socialización, estar en contacto con la comunidad,
tratar de aprender un idioma. En este caso, el idioma es dejado de lado. ¿Pero qué idioma? Bueno, en este caso el idioma que es dejado de lado es el alemán. No hubo una idea, una política del comando que las tropas aliadas puedan socializar. El primer motivo es porque estaban en una tierra que era del enemigo. Si bien el enemigo se sabía que estaba derrotado, en este caso los alemanes, se tenía sospecha de esa comunidad. Por lo tanto, se prohibió el contacto, el diálogo, primero con las tropas alemanas y en segundo lugar con la comunidad. Es decir, los soldados aliados ni siquiera podían entablar conversaciones ni con mujeres, ni siquiera regalarle una barra de chocolate a los niños. Estas acciones se reglamentaron y eran castigadas. La preparación lingüística en realidad del idioma que queda en este caso en cuestión, que era el alemán, fue una relación, o la idea del comando aliado fue muy por arriba, superficial. ¿Por qué? Porque interpretaban que el idioma que se establece oficialmente para cuando se toma Alemania era el idioma inglés. ¿Y por qué el idioma inglés? Bueno, porque se sabía que todas las escuelas secundarias de Alemania, en todas las escuelas secundarias de Alemania se estudiaba el idioma inglés. Por lo tanto, en aquellos casos extremos, rurales, que no se podía establecer comunicación con la comunidad local, el idioma alemán era como dejado de lado. La idea de ello era, el alemán, el que no le entienda es problema de la comunidad alemana. Ustedes hablan inglés. Y si tienen que hablar alemán y lo hablan de una manera incorrecta, hacen uso incorrecto de frase, de verbo, de acento, no se preocupen, el alemán lo tiene que entender. El alemán que se enseñó muy superficialmente a las tropas aliadas fue un alemán imperativo, mientras que en el primer caso la idea era de socialización, de fraternizar, en este caso fue imperativo. Por eso es que se daban un vocabulario básico como lo podemos ver acá, levántese, cállese, venga, vaya, etc. Surge un problema en este caso. La literatura revela o nos dice que cuando se comienza, digamos, a refundar Alemania, se divide, se comienza a trabajar, no tuvieron en cuenta el comando aliado que necesitaban realmente de actores que sean fluidos en el idioma alemán, porque debían trabajar en distintos aspectos. Debían trabajar de la parte laboral, debían trabajar en la parte de educación, debían trabajar en la parte legal. Y ahí se encuentran con un problema, que muchas veces no podían establecer el diálogo de manera fluida con el idioma alemán. Y acá surge el rol de dos figuras importantes, de los traductores y los intérpretes. Los traductores y los intérpretes, en este caso, su rol es vital porque ayudan por supuesto, a transmitir los mensajes. Sin embargo, se comenzó a observar de que muchos traductores e intérpretes contaminaban el mensaje, contaminaban la comunicación, por lo tanto se comienza a sospechar, se comienza a desconfiar de los traductores. Y no tan solo de los traductores y los intérpretes, los cuales en realidad no eran traductores e intérpretes de carrera, sino que muchos de ellos habían sido reclutados, eran hijos de inmigrantes o alemanes que se habían ido de Alemania bajo el régimen nazi, cuando el régimen cae vuelven y son contratados como traductores para las tropas aliadas. Otros eran soldados que eran hijos de inmigrantes alemanes, por lo tanto no había una raíz que esté realmente ligada a la comunidad o canadiense o británica o en este caso americana. En realidad no eran americanos de por sí, no se los consideraba americanos. Entonces se comienza a sospechar también de los traductores. Y no tan solo de los traductores, se comenzaba a sospechar también de las mismas tropas aliadas. Hay el caso que es muy curioso, que está disponible en internet, que es de esta revista Young. Esta revista publica un artículo sobre el caso de un soldado americano que es herido en combate y cae herido en un hospital o desatendido. Ese soldado hablaba alemán, sabía alemán, y comete el gran error de comunicarse con su médico y establecer un diálogo con su médico en alemán. La conversación se hace tan fluida que se genera, en cierta forma, una amistad. Este soldado luego es tomado prisionero y queda preso por casi 2 meses porque se pensaba que era un espía, hasta que después se comprueba que no. Este caso surge a la luz más que nada, en la revista está publicado con el título Ich bin kein Kraut. Kraut
que en alemán quiere decir repollo, esa es la forma peyorativa de referirse a los alemanes. El título dice yo no soy un alemán, es lo que trataba de decir. Es curioso este caso porque no tan solo es de las tropas aliadas que se tenía sospecha, sino que las tropas de inteligencia, los oficiales de inteligencia que eran entrenados en Cambridge, tenían la ventaja de que, por supuesto, incorporan el alemán para desplegarse en Alemania. Esa era la ventaja. La desventaja que por ahí llegaron a tener, sabemos de que el origen de la cultura anglosajona es alemana, por las colonias triviales que se movieron y colonizaron Inglaterra. La mayoría de estos oficiales eran altos, eran rubios, ojos verdes, ojos celestes, y cuando son desplegados en Alemania hablaban un perfecto alemán. Se sospechaba también de estos alemanes, de estos británicos, no porque sean de inteligencia, sino simplemente porque hablaban alemán. Tal es el recelo que se crea de que el bilingüismo alemán es tomado con recelo y se deja de hablar. El saber alemán, en cierta forma, en esta segunda etapa, en este periodo que analizamos, era realmente crítico. El tercer caso que analizamos es el caso de Malvinas. Acá simplemente una particularidad: cuando elevamos este trabajo, nosotros habíamos elevado ya con anterioridad un proyecto relacionado con Malvinas. El título de ese proyecto era Malvinas, una guerra cultural o un conflicto bélico, el cual por cuestiones administrativas no había sido aprobado y se aprobó recién a principios de este mes. Por lo tanto, no tenemos una evidencia en ese proyecto. Lo ideal hubiera sido poder mostrarles a usted y contarle un poco de lo que, así como conté el primer caso y el segundo caso, que pasó en Malvinas. Sin embargo, tenemos la suerte, y exponiendo un tema de Malvinas, de que en el auditorio tenemos 6 combatientes, y de uno de ellos presente, como es el profesor Tesey. Logré tener varias entrevistas con él, y él sí me contó de que realmente habían barreras idiomáticas en el conflicto de Malvinas. Tengo algunas evidencias, pero no son evidencias empíricas que pueden ser manifestadas para este trabajo. Sin embargo, Malvinas fue un antes y un después para nuestras Fuerzas Armadas. Malvinas es una bisagra que, luego del conflicto, debido a las barreras idiomáticas que hubieron, sirvió de acicate en realidad para mejorar el estudio de lenguas extranjeras en nuestro país. Tenemos un listado, como pueden ver. La primera medida que se toma, medida del ejército, es la implementación de un boletín público en el cual se determina cuáles van a ser las pautas de examen de inglés para la aprobación del estudio del idioma inglés. Luego viene la creación de la Escuela de Idiomas en 1993, porque comienza a funcionar realmente en 1994. Luego viene, a través de la difusión y a través de la participación activa de las tropas argentinas, de las fuerzas militares en misiones de paz, se crea el CACOPAS en 1995, donde no tan solo se comienza a preparar a las tropas en la parte de lo que es misiones de paz, sino también en idiomas. Se crean también los cursos de idiomas de inglés, francés y técnico en la Escuela de Idiomas. Se crean los cursos de inglés y francés en el CACOPAS. Y algo muy curioso, que es particular de esta región, se crean los idiomas de inglés y actualmente de chino en FADENA, en la Universidad de Defensa, que actualmente están vigentes. Todos estos cambios son realmente relevantes luego del conflicto de Malvinas, y ese es el objetivo que nosotros queríamos demostrar. Como conclusión, podemos decir de que, bueno, lo que este trabajo demuestra es que desde el punto de vista lingüístico o de las lenguas extranjeras, siempre tuvieron una historia en los conflictos que hasta ahora ha sido digamos, oculta. Esto sale a la luz por la revisión bibliográfica que realizamos. En países como en Canadá, Estados Unidos y en Inglaterra este tema está avanzado. Es un tema que estamos trabajando actualmente para la línea de investigación nosotros. Y por supuesto dejamos ver también el rol que cumplen o que cumplieron los traductores y los intérpretes en los distintos conflictos. Ese rol es curioso porque hasta ahora se mantiene. Hay un eslogan que se dice cuando en los conflictos o en las misiones de paz: translator, traitor, es decir, los traductores son traidores, porque hasta hoy por hoy, a pesar de que han pasado años, la figura del traductor en conflictos de paz o en conflictos de guerra, en situaciones de paz o de guerra, no es, digamos, 100% positiva. Finalmente, quisiera contarle una muy breve anécdota para cerrar este trabajo.
Aprovechando que principalmente tenemos la presencia de dos jóvenes futuros oficiales y tomando también las palabras de bienvenida tanto del general Coronel Mayor Maldonado como del general Amanelli, quien dijo que la idea de esto es que los futuros oficiales se formen, una vez haciendo una entrevista en un proyecto relacionado con el idioma inglés y las Fuerzas Armadas, realizando una actividad focal, un focus group, le pregunté a un entrevistado qué opinaba del idioma inglés en las Fuerzas Armadas. Y su respuesta fue: la esencia del militar no es hablar inglés por la profesionalidad que éste tiene. Y nosotros, en mi caso como lingüista y mi compañera como psicopedagoga, creemos que el profesionalismo de un militar para conducir, para llevar adelante actividades y sobre todas las cosas en la solvencia de su arma, de su especialidad, es loable y es indiscutible. Sin embargo, si a ese profesionalismo se le agrega una lengua extranjera, las oportunidades que va a tener a lo largo de su carrera van a ser únicas e indiscutibles. Por lo tanto, lo correcto sería darse cuenta y saber, cuanto más antes, la importancia de las lenguas extranjeras, mejor. Muchas gracias.